Dios les cría y ellas y él se juntaron, en su minuto, el de Dios, para expandir la comunicación a nuevos lugares. Una banda que ha hecho de la experimentación y el juego su modus operandi. Hoy nos tomamos la libertad de traerla y no precisamente a descargos, sino para conversar sobre la explosión creativa que surge de la justa combinación entre método e improvisación. Me tomé la libertad hoy de empezar esta conversación que cierra como toda esta memoria y estas grabaciones que hemos hecho, donde estamos celebrando también como este legado de los 30 años de la facultad y también un pretexto muy bello para sentarnos a conversar y hablar de lo que hacemos en la escuela. Empezamos en el origen, hemos explorado la radio, la televisión y hoy pues estamos juntos para hablar de la creación, de los proyectos, de la experimentación y bueno, y de eso que también hemos como traído y con lo que has alimentado la escuela gracias a lo que cada uno ha propuesto durante este tiempo. Entonces vamos a arrancar un poco desde allí. Voy a tomarme la libertad de hablar un poco del momento en el que yo llegué, que es el del 2010. Llegó un momento en donde se vio la necesidad de crear una unidad en donde la pregunta por la comunicación, la educación y cómo, digamos, el potenciar también los medios escolares en los colegios, pues fuera algo más presente en la escuela. Se puede aprender jugando, solo hay que tener como esas ganas de aprender. Y ahí es cuando llego yo. Después aparezco. Llego de Barcelona, de estar 2 años estudiando un máster justo en Comunicación y Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuando llegué, lo primero que vi fue el Museo de Arte Contemporáneo y se me hizo muy familiar al barrio El Raval de Barcelona, que tiene un museo, que también tiene una fachada blanca, que tiene un lugar donde hacen skate y donde hay muchos jóvenes, siempre como mucha vida afuera del museo. Que se llama el MACBA. Y entonces dije, si me contratan, porque venía en la entrevista, me encantaría hacer algo con el museo. Y sería como de las cosas más lindas que me gustaría hacer. ¿Y fue de las primeras cosas que hiciste? Y fue de los primeros que hice. Ahí la capturó y le decimos que si la guarda o no. ¿Tú qué crees? Y creo que ese fue, digamos, como la gran apuesta y el aporte quizás que hice en su momento, en esos 6 años de liderar el área de medios escolares. Fue un trabajo que empezó a involucrar y a preguntarse de una manera profunda cuál era realmente el papel, cómo renovar los lugares de aprendizaje, las formas en que aprendemos, en las formas que enseñamos y cómo los medios y la experiencia, los lenguajes, la experiencia artística podrían nutrir eso. La idea del arte contemporáneo también es que la exploren y que haya una aproximación más personal y que nadie guíe un poco la experiencia, sino que sea uno el que se genere su propia impresión y encuentro con el arte. Entonces, después de esta pequeña libertad que me he tomado hoy en la conversación, porque es como completar la historia también, ¿no? Como el tiempo, esta línea de tiempo que sabemos que igual realmente en las conversaciones lo que se ha dado es que pues nos damos cuenta que ese origen está más presente que nunca y bueno, como que al final el tiempo nunca es lineal, pero estamos tratando de recoger esa historia. Yo llegué en el 2016, como el segundo semestre, finales del primer semestre del 2016 y venía trabajando desde antes en la Secretaría de Educación de Bogotá como profesor, digamos, de media. 3, arrancamos con el humo, 3, 2, 1, acción. ¿No? Tenía a cargo, digamos, el proyecto de comunicación, ¿no? Creo que ahí aparecen cosas súper bellas porque, digamos, durante mi trabajo en el colegio, durante mi trabajo en colegios distritales siempre estuve por medio, digamos, el trabajo como de proyectos de aula, ¿no? Colegio Nueva, te hace la gran invitación este 30 de octubre para que llegues a disfrutar del 4º aniversario de que tienes en la
vacaciones escolares. En San Cristóbal Sur, que era donde yo estaba haciendo, digamos, mi trabajo con la secretaría, pues digamos que habían algo más que necesitaban los estudiantes que los contenidos finalmente que se dan dentro de los currículos, ¿no? Entonces digamos que hay una cosa muy interesante que me sucede a mí también, digamos, dentro de la transformación profesional y personal, y es encontrarme con un colegio donde te dan la libertad de hacer lo que tú quieras con tu clase, ¿no? Yo inicié también mi maestría en educación y parte de lo que hice en el colegio fue como sintetizar el trabajo por proyectos que tuve durante 4 años y medio dentro del colegio, ¿no? Entonces era un poco un ejercicio, digamos, de exploración y creación en ese momento sobre las relaciones un poco que tienen los lenguajes, digamos, las formas, digamos, de expresión. Entonces hacíamos música con los estudiantes, hacían coreografía, hacíamos como letras de canciones, hacíamos video, magazine, había radio, claro, pues finalmente hay una relación directa con lo que era una emisora escolar. Y yo recuerdo que en ese momento era muy interesante ver que la emisora escolar era que los chicos sacaran los parlantes, bla, 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 hicieran su trabajo, ¿no? Digamos algo muy técnico. Y yo me imaginaba siempre como una emisora escolar más expandida, ¿no? Donde solamente el lenguaje de lo radial fuera el que fuera el dominante, digamos, sino que pudiéramos aprender, digamos, de imagen, de fotografía, de video, y empezamos a hacer esas cosas, ¿no? Muy buenos días, alumnos y maestros. Los saluda Camila Gómez y María Paula Pérez en RAM, Radio Alegría Morisco, con un tema que nos conviene a todos: la participación juvenil. Yo solamente recuerdo mucha felicidad, digamos, de poder encontrar, digamos, un espacio donde hay muchas cosas por hacer, ¿no? Como la terraza nomás, ¿no? Abrirla, verla así nomás, toda bueno, ni siquiera espelucada, blanquita, limpiecita. Yo, ¿qué es este aburrimiento acá, ese espacio tan bello? Y yo, y toda tuya, haz lo que quieras. Y ese finalmente ha sido como el laboratorio, el taller, el lugar donde hemos hecho una cantidad de cosas. Creo que me quedo también como con ese lugar también de la exploración, con ese lugar, digamos, del asombro, de poder empezar a traer cosas que finalmente es como la mixtura finalmente de los encuentros y de los acontecimientos que nos tienen acá hablando, ¿no? Finalmente después de un tiempo. Pienso escuchando a Gio mucho como en la palabra vacío, como que pienso que lo que nos encontramos o lo que yo me encontré cuando llegué fue un vacío, pero no un vacío como de no hay nada, sino un vacío de cuánto podemos hacer acá, ¿no? Como un vacío también muy nutrido, porque el equipo siempre ha sido muy nutrido, como que hay mucha visión también sobre lo que se puede hacer. Y yo llegué a Uniminuto en el 2016 también, en febrero. Y venía de un momento como de mi vida en el que había decidido que ya no quería seguir trabajando en el mundo como corporativo y de las agencias de publicidad y demás, y decidí que quería irme a estudiar fuera. Y yo, parte de lo que había como descubierto en ese tiempo que había estado lejos era que yo ya no quería, que yo tenía un llamado que había tenido desde siempre, que había en mí un deseo de trabajar con las personas y para las personas, como en búsqueda de ese bienestar colectivo. Y eso fue lo que me encontré también en la institución. Por favor, Lucas, trae Sigmundo Freud. Es que yo no puedo decir sobre ninguna persona en Uniminuto ni en la escuela que yo haya percibido que no tiene un interés genuino por hacer mejor la vida en comunidad, por trabajar por las comunidades. Y cuando yo encontré eso, yo dije, este es un gran lugar para mí, o sea, esto me encanta.
Ha sido excelente, la verdad nos ha dado un cambio de forma de ver el graffiti, no solamente como algo que se hace por hacerlo, como que llega en ese, sino que tiene un sentido, tiene un mensaje. Vuelvo a lo del vacío, es como en ese momento no había nada en particular sobre comunicación digital y se esperaba, o se tenía, al menos Eliana que dirigía en ese momento tenía la expectativa de que yo acompañara la creación de un laboratorio digital. Y es la narrativa que yo he mantenido todos los años sobre qué hago en la escuela, pero lo cierto es que eso terminaba como expandiéndose y digamos es algo muy divergente, como que sí está la comunicación ahí, pero también está como la comunicación digital entretejida, como está en el mundo, ¿sí? No es como solamente vemos la tecnología, sino como la tecnología configura las sociedades, configura las relaciones humanas y como eso al final termina potenciando de nuevo ese impacto social que estamos esperando tener. En lo que pues me encantó muchísimo porque nos enseñaron a hacer demasiadas cosas que uno no sabía que se hacía con. Hablemos de lo creado, de lo hecho, de los hitos que ustedes consideran significativos desde la creatividad, desde la comunicación y desde lo que cada uno pues ha apalancado en este tiempo. Wow, sí, pienso varias cosas, ¿sabes? Y es que este tema, digamos, cuando uno habla, conversa, ¿no? Como que aparecen una cantidad de imágenes y experiencias de, pues por supuesto, de lo vivido, ¿no? Y esta vez quisimos trabajar un poco el dorado y el negro con el trabajo plástico de las máscaras, haciendo uso como de material reciclado, como de objetos electrónicos. Entonces en esa espiral ya me parece que hay como otro nivel diferente, donde tenía a cargo estudiantes de universidad, ¿no? Donde además habría la posibilidad de tener un espacio de taller, ¿no? Un espacio de creación que fue finalmente construyéndose con los estudiantes, ¿no? Se estaban mezclando, digamos, esas formas de expresión y esos lenguajes de lo teatral, de lo musical, de lo coreográfico, de la creación misma. Y algo que me parece muy importante es que podemos también reunirnos alrededor también como de un espacio, estar juntos. Y del goce, de la gozadera, claro, como del divertimento. De acuerdo. Cuando empezamos a hacer una retrospectiva, que ya quiero que me cuentes, es como que yo siento que ahí pasaron cosas, por ejemplo, con Imagina la Paz, claro, ¿no? Que luego nos juntan, es que al final luego esto empezamos a hacer talleres, como un triángulo, como una triangulación en donde las experiencias estaban atravesadas por lo digital, por lo performático, por la educación, la comunicación, los aprendizajes. Bueno, los proyectos empezaron a emerger también un poco y a potenciarse desde ese lugar. Nos enseñó a enfocar la cámara, nos enseñó a conseguir mejores expectativas de video. Por supuesto, Imagina la Paz puede ser uno de esos como primeros hitos de mi llegada porque esto pasó como al final del 2016. Exacto. Y fue un proyecto muy bello porque fue un proyecto en el que estaban todos los miembros de la escuela puestos allí, o sea, han puesto sus ideas y han puesto también su trabajo, y si no éramos, no sé, el tallerista, éramos el que acompañaba, eran los productores, y eso también nos permitió varias cosas, como medirnos en términos de todo lo que somos capaces de hacer, incluye todo, incluye la experimentación y todo el trabajo que ustedes ya venían haciendo y que tenían como que habían puesto en los colegios y que habían puesto en sus labores y en sus laboratorios y que habían puesto en los talleres, y recoger ese conocimiento y ponerlo en este lugar. Y también estaba toda la producción audiovisual y estaba como todo me parecía que daba cuenta de como de, si pudiéramos resumir lo que para mí en ese momento era qué hace la escuela, era como podemos hacer todas estas cosas. Ver la loma y candela, una
Hoy la idea con los niños era hacer un microdocumental inspirados en un personaje, Lucho Arango, un pescador. Jason Imagina la Paz fue el proyecto ganador de la convocatoria Crea Digital 2016, promovida por el Ministerio de la Información y el Ministerio de Cultura. También recuerdo que cuando llegué empezamos a trabajar con Natutama, que es una fundación que se dedica a la conservación del conocimiento cultural, de la riqueza natural en la Amazonía colombiana. Y para mí fue un hito porque casi todos los practicantes que pasaron por el laboratorio, al menos hasta el 2019, participaron en ese proyecto también. Y era un proyecto netamente digital. Me gusta el humor de Pombo a la hora de escribir sus cuentos. Pombo el aprendiz, obviamente. Ya que ha sido un gran maestro para todas estas generaciones, ¿por qué no lo poníamos esta vez a convertirse en un gran aprendiz? Y que quienes le enseñaran fueran sus mismos personajes y fueran los niños que vivían la carga. Ese personalmente fue un Y es hito. un gran hito también en el desarrollo de los proyectos, porque también te lo hemos mencionado y en conversaciones como un antes y un después de esa formación. Y esa formación ha nutrido mucho. Y te lo agradecemos, lo agradezco públicamente en estas cámaras, me voy a tomar la libertad, no, pero es como aquí juntamos la comunicación, la educación y tú trajiste y lo acabas de mencionar, el diseño y la comunicación, digamos como ese lugar del diseño, ese pensamiento del diseño y de la creación desde el diseño que nos trajo mucho método y disciplina y como plataformas y maneras de también cómo hacer de que las ideas pudieran fluir más rápido, encontrar como procesos de ideación que para nosotros también eran nuevos, entonces también era aprender nosotros de lo que traías. Y es que tenemos una cantidad de proyectos increíbles con la Defensoría del Pueblo, como estar en territorio, hablar con las víctimas y entender su perspectiva, que esto termina en un producto que son unas cartillas y unos acompañamientos y un podcast y cosas muy importantes, pero la experiencia de estar con esas personas y comprender su perspectiva de vida es, ¿sabes? Como te vuela la mente y te enriquece un montón. Y solo voy a cerrar con uno más que me encanta y que recuerdo con mucho cariño, que es Cacti. Nos permitió como ver cómo las ideas que teníamos se podían extender a equipos de trabajo y esos equipos de trabajo las hacían suyas, ¿sí? las hacían suyas y las desarrollaban con su propia impronta, pero eso seguía teniendo el alma de la escuela siempre. Ese último tiempo, digamos, para mí me ha permitido, digamos, empezar a entender esas formas en las que ha evolucionado los lenguajes, ¿no? Ayer veíamos un poco como esta integración ya, digamos, a nivel escénico y coreográfico en un espacio, como en algún momento lo habíamos hablado, imaginado, con todas las dificultades, bla, pero digamos que ya vuelvo nuevamente a la idea que decías, Caro, y es como lo imaginaste de estas formas y aparece, digamos, así, real, ¿no? Real. Y creo que ahí estamos navegando en el mismo bote, ¿sabes? Como que estamos en el mismo lugar, porque vamos también hacia un punto, creo que estamos llegando a un punto también, ahora pensándonos en la escuela, donde todos esos aprendizajes pues empiezan como a engranarse, ¿no? Pareciera como si las fichas siempre hubiesen estado ahí y ahora como que empiezan a armarse. Justo escuchándolos creería que es eso, creo que podríamos decir que en medio de todos estos aprendizajes, estos proyectos, de estos nuevos saberes que hemos integrado, estos diálogos con otros, la creación y la experimentación se fue convirtiendo también en nuestro modus operandi, en nuestra manera de hacer lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y por eso pues tenemos esas herramientas.
y estar en el marco de una universidad nos da una responsabilidad de cómo podemos hacer que esto se enseñe a otros, ¿sí? Cómo le podemos entregar esa maestría, ese conocimiento a otros estudiantes, a otros profesores, y creo que para poder hacer eso nosotros necesitamos ponerlo fuera de nosotros. Y es que todas las personas tienen el potencial creativo, y deberíamos ser capaces de guiarles con más claridad, con recursos, con herramientas, con metodologías sobre cómo pueden llegar a estos mismos productos. Estoy de acuerdo, la educación nos da poderes, superpoderes. Luego creo que el otro reto está en cómo también nosotros mismos seguimos transformándonos para ser más, para tener más impacto, ¿cierto? Como que nos encanta hablar de la expansión, nos encanta, ¿cierto? Como nos encanta lo expansivo. Yo dejaría esta como la palabra que ha salido de esta conversación, es la comunicación expandida y expansiva. Sí, y creo que lo que nos ha traído estar en otros lugares, estar fuera, dialogar con otras personas, ha sido una cantidad de riqueza en el cuerpo y en la mente para ponerla en los proyectos, y creo que esa expansión debería ser cada vez mayor en muchos sentidos, en la expansión de nuestro propio espacio, de nuestros propios recursos para poder hacer más cosas, ¿cierto? En la expansión de nuestra propia red. Soy fiel creyente de que lo que estamos haciendo es una cosa riquísima de sentir, de experimentar, de como que yo veo la cara de las personas cuando conseguimos cosas y es como wow, esto sí se puede hacer, y me gustaría que pudiéramos llevar ese wow, esto sí se puede hacer a muchos otros como lugares y personas. Para que vean, para que oigan, para que comprendan que es posible soñar, crear y tener un futuro mejor. Podemos resumir esta conversación y este lugar de la conexión de la creación y la experimentación como la concebimos en la escuela, como la posibilidad de hacer una comunicación expandida, que nos presenta desafíos en términos de investigación, creación, que posibilita también que nosotros mismos nos nutramos y nos inspiremos, como que nos transformemos también para traer otro tipo de formas que permitan formar a otros y permitirles a las comunidades con las que trabajemos esta experiencia creativa, ¿no? Como que puede enriquecerse y puede darse en cada lugar. Pues agradezco profundamente poder conversar, y seguramente no se va a acabar esta conversación nunca, vendrán otros a nutrir también el discurso, las posibilidades y lo que llegue. Gracias. Gracias a todos, terminamos. Hoy el crimen, sobre todo el de cuello blanco, está demasiado organizado en el uso egoísta de la libertad para pisotear la dignidad y esperanzas de las personas. Mientras tanto, esta banda creativa se ha tomado la libertad de organizarse para recrear mundos compartidos y recuperar las esperanzas robadas. Así que, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar al Media Lab Creativo.